Bueno, pues ya se está subiendo la parte uno a YouTube, entonces mientras tanto yo puedo grabar la parte 2. Am, entonces, una palabra que nosotros vamos a escuchar con frecuencia cuando hablamos de aprender una lengua es la adquisición. Entonces hablamos mucho de la adquisición lingüística, o si ustedes van a ser am, maestros de español, por ejemplo, van a estudiar am, la adquisición de una segunda lengua también. Am, entonces, la teoría de la gramática universal dice que los niños naturalmente adquieren, perdón, una lengua. Es decir, que los cerebros humanos nacen, podemos decir, preprogramados para aprender una lengua. Este, entonces, todo lo básico, entonces todos esos aspectos que todas las lenguas humanas tienen en común, ya nacemos con esa información en la mente, y luego simplemente aprendemos, adquirimos um, las, bueno, la idea son los principios y los parámetros, como dice Chomsky. Entonces los principios son eso, lo básico. Y luego los parámetros son los límites. Entonces las reglas particulares um, de cada lengua, de cada sistema lingüístico, que se agrega, que se agrega a esa base. Entonces nacemos con la base, que lo hace mucho más rápido porque ahora solo tenemos que agregar, pero ya tenemos una base. Um, entonces esa es la idea de la adquisición lingüística, de formar un sistema lingüístico y que nacemos con una base, esos principios, como principles and parameters, como dice Chomsky. Y luego podemos, como ya tenemos la base, es mucho más rápido simplemente aplicar las reglas particulares de una lengua. Y eso se ofrece como explicación por la rapidez con la que adquieren las lenguas los niños. Entonces yo tengo un video para ustedes en la diapositiva siguiente, pero básicamente durante los primeros 2 años es principalmente vocabulario, y luego ya más o menos hacia finales de 3 años de edad ya están hablando con oraciones completas, y realmente pueden manejar el sistema lingüístico que han adquirido. Um, entonces pensemos por un momento en el habla de los niños. Entonces yo no tengo mucha experiencia personal con esto. Mi hermana tiene menos de 2 años, es menos de 2 años menor que yo, y no tenía primos, jóvenes. Algunos de mis amigos tienen hijos, pero yo casi no los veo. Entonces yo no tengo mucha experiencia personal, pero cuando yo pienso en el habla de los niños es a veces un poco más, frecuentemente es un poco más simplificado porque no tienen el mismo vocabulario que nosotros como adultos.
Y pensemos por un momento en los errores que cometen. Por ejemplo, a lo mejor un niño anglohablante va a decir I doed this yesterday en vez de I did this yesterday. Y la explicación de la teoría de la gramática universal sería que primero aprenden el sistema básico, es decir, los verbos regulares, las conjugaciones, las formas regulares, y luego tienen que memorizar las excepciones al sistema. Y es por eso que muchas veces extrapolan y dicen la forma regular, lo que sería la forma regular en los verbos irregulares, porque los verbos regulares serían esos principios, entonces la aplicación básica de la gramática universal a esta lengua y luego más tarde en el desarrollo del sistema se aprenden las excepciones. Luego, también frecuentemente los adultos hablan de manera distinta con los niños. En inglés incluso hay un término que se llama motherese, que se habla con muchas palabras diferentes. Like, how does the baby want? Entonces, en vez de do you, does the baby want this? Does the baby see the doggy? Yo no sé. Does the baby see the kitty? Don't pull the kitty. Babies don't pull the kitty's tails, etc. Y nos hemos dado cuenta que los bebés, los niños jóvenes, nunca repiten ese tipo de frase. Entonces, aunque nosotros hablamos de manera particular a los bebés, ellos, podemos decir, reconocen que esa no es la forma estándar de hablar, porque realmente nunca escuchamos esa forma de ellos. Además, hay culturas que no usan motherese. Hay culturas en las que no les hablan a los niños hasta que ellos son capaces de hablar y producir oraciones. Yo les subí un artículo a Carmen. Bueno, no es un artículo, es un capítulo de un libro de Steven Pinker, un psicolingüista. Y pueden leer sobre esto. Que sí, hay culturas donde no, ni siquiera les hacen caso a los niños hasta que empiezan a hablar. Y esto se llama el argumento de la pobreza de estímulo. Es decir, que no escuchan suficiente los niños para desarrollar todo el sistema lingüístico que logran desarrollar. Entonces, obviamente no puede ser, por lo tanto, un proceso de imitación, porque como nosotros hemos establecido en la parte 1, los niños, igual que los adultos, son capaces de crear oraciones que nunca han escuchado. Entonces no es un proceso de imitación. No hay suficiente input, como dicen en la teoría de la adquisición. Lo que escuchan es el input.
am, y no es suficiente. Y bueno, incluso en algunas culturas no hay nada, entonces no les hablan a los bebés. Entonces los bebés solo escuchan a los adultos hablando entre sí. E incluso con esto pueden desarrollar un sistema lingüístico sin problema. Y esto nos lleva a esa idea de la gramática universal, que son esas reglas básicas con las que propone esta teoría. Nosotros nacemos y así es mucho más fácil de adquirir una lengua. Más evidencia es que el proceso de adquisición, no de adquisición, y no sé por qué el orden es diferente. Es igual, entonces comienzan con, yo tengo un video para ustedes, comienzan con simplemente sonidos, y luego pasan a sustantivos, luego oraciones completas, y siguen las mismas etapas en todas las lenguas. Es otro argumento a favor de esta idea de una gramática universal. Y con el input pueden desarrollar un sistema lingüístico, pueden aplicar las reglas al sistema interno que ya tienen. Y esto se llama la hipótesis innatista. Y bueno, yo obviamente no soy experto de la adquisición lingüística de los bebés, entonces aquí yo les pongo un video. Yo recomiendo verlo, es en inglés, como 10 minutos. Y simplemente muestra qué tan impresionante es desarrollar un sistema lingüístico tan temprano, tan joven. Entonces tienen el enlace aquí en la presentación si les interesa. Luego, nosotros mencionamos en la parte 1 que aunque no tomamos clases de inglés o de nuestro idioma nativo, sí tuvimos que tomar clases de español. Y eso es porque los niños, según esta teoría, tienen una capacidad única. Y ya después, ya cuando somos mayores, no tenemos la misma habilidad, la misma capacidad. Y podemos ver podemos ver otro ejemplo del sistema que puede crear el cerebro de un niño con lo que se llama una lengua pidgin, a pigeon. No como el pájaro, pero pueden ver que se escribe de manera diferente. Entonces, una lengua pidgin realmente es una lengua, no es una lengua, primero, no es una lengua, es un sistema de comunicación muy básico, pero que carece de gramática, y que tiene un léxico limitado. Entonces, en realidad, típicamente, una lengua pidgin resulta de una situación en la que adultos de diferentes culturas que hablan diferentes lenguas de repente se encuentran en un mismo lugar.
Entonces, lamentablemente, esto se vio mucho con la esclavitud, slavery, y las personas que trabajaban en las plantaciones y eso no tenían ninguna lengua en común porque eran de diferentes tribus, de diferentes culturas, con sus propias lenguas. Entonces desarrollaron un sistema muy básico simplemente para comunicar las ideas más básicas. Am, ay, un avión. Am, pero luego, ¿qué pasa con sus hijos? Entonces, sus hijos escuchan esto. Y ellos no hablan de la misma manera. Entonces, cuando los hijos de esta primera generación, entonces es solamente una generación que habla el pidgin. Luego los hijos escuchan el habla de los adultos. Y en unos años, a los 3, 4 años, ellos ya han creado, los cerebros han creado una gramática y un sistema mucho más rico de comunicación. Y eso es lo que se llama una lengua criolla. Y es increíble, el cerebro de un niño puede crear, en realidad, puede crear una lengua en una sola generación. Solo necesitas el cerebro de un bebé, de un niño pequeño, para crear una lengua. Y nosotros como adultos no tenemos esa misma capacidad. Entonces, yo tengo otro video aquí sobre una lengua criolla. Aquí en un caso en Hawái, que es muy interesante. Y esto no es habladas, entonces también en las comunidades sordas, personas que no son capaces de oír, así que tienen que usar las lenguas de signos. Si los padres aprendieron más tarde en sus vidas, ESL o el sistema que sea, pero luego lo usan en la presencia de su hijo cuando es bebé. El hijo va a tener o hija va a tener una capacidad mucho más alta. Entonces hay algo especial que el cerebro de un bebé, de un niño, puede, tiene una capacidad especial para procesar los sistemas de comunicación. Pero eso termina también. Entonces, por ejemplo, yo ahora no tengo esa capacidad. Desde un punto de vista lingüístico, ya yo soy ya muy viejo. Y eso se llama el periodo crítico. Más o menos los 14 años, entonces normalmente se dice que antes de la pubertad. Entonces, si nosotros empezamos a estudiar, a aprender y a hablar una lengua antes de este periodo crítico, existe la posibilidad de hablarla como nativo. Después ya no. Por ejemplo, mi español es mucho peor que mi inglés, entonces
me puedo expresar en español y ustedes también, pero no con la misma riqueza de diferentes palabras, diferentes estructuras y diferentes am, palabras, etcétera, am, que podemos con nuestro idioma nativo, ¿verdad? Y eso es porque nosotros no lo aprendimos de manera natural. Y cuando digo natural, digo cuando éramos muy jóvenes, y bueno, eso es diferente. Por ejemplo, cuando yo empecé a estudiar español cuando tenía más o menos 14 años y luego me fui a México a los 19 años y sí, lo hablo, me puedo expresar típicamente, pero no tan bien como en mi idioma nativo, el inglés. Am, y es por eso que los lingüistas se interesan por el habla de los hablantes nativos. Entonces, hay disciplinas, hay personas también que estudian la adquisición de una segunda lengua y ellos sí se interesan um, por, um, por ejemplo, el español de mí o de ustedes, pero típicamente solamente nos interesa el habla de un hablante nativo. Entonces, pensando en lo que hemos visto, ¿por qué? Bueno, recuerden que la adquisición lingüística es un proceso, si ven ese video, que comienza muy temprano, a menos de 1 año de edad. Y nosotros perdimos todas esas etapas tan fundamentales de la adquisición lingüística porque nosotros empezamos a hablar español mucho más tarde. Y por lo tanto, hay algunos que dicen que lo que hablamos nosotros no es una lengua, entonces lo que nosotros utilizamos es lo que se llama una pregunta, ¿es una lengua o es un pidgin? Un minuto para pensar. Fue una trampa, a trick question. Ninguna de las anteriores. Es otro concepto que se llama una interlengua. Entonces es un sistema lingüístico no totalmente desarrollado. Entonces una segunda lengua que hablamos, podemos expresarnos, pero no al mismo nivel que no con la misma capacidad que tenemos con nuestro idioma nativo. Entonces, cuando muchos investigadores, muchos lingüistas opinan que lo que nosotros estamos hablando cuando hablamos en español sería una interlengua, un sistema no completo, pero bien desarrollado. Como yo mencioné, no toda la comunidad lingüística acepta la teoría de la gramática universal. Entonces, por ejemplo, la sociolingüística. Según la mayoría de los sociolingüistas, la lengua es solamente un fenómeno social y solo existe por necesidad social. Entonces no se enfoca en el componente neurológico, ¿no? También hay excepciones, entonces hay personas que han logrado
hablar como nativo una lengua ya después del periodo crítico. Entonces, las reglas no son absolutas, hay excepciones. Luego, algunas personas critican esos universales lingüísticos que mencionamos, esos elementos que todas las lenguas tienen en común, simplemente porque son demasiado ambiguos. Es decir, por ejemplo, lo de vocales y consonantes. Bueno, ¿qué otras posibilidades hay? Entonces dicen algunos que los criterios son demasiado ambiguos. Um, este, entonces sí, es una teoría y muchos lingüistas están a favor de esta teoría, pero obviamente nosotros todavía no tenemos la capacidad para estudiar las acciones del cerebro, ¿verdad? Entonces hay mucho debate, podemos decir. Entonces hay personas a favor y personas en contra. Pero para concluir, todos nosotros adquirimos nuestras lenguas maternas. En términos lingüísticos no las aprendimos, sino que las adquirimos. Muchos investigadores opinan que es un proceso natural e innato. No todos, pero muchos tienen esta opinión. Y todos en esta clase hemos demostrado que aunque, como hemos visto, requiere más esfuerzo, también podemos adquirir una segunda lengua como nosotros, con el español. Bueno, entonces eso es todo para esta lección. Recuerden que hoy, perdón, que ya la semana que viene no hay más lección. Entonces yo quiero darles más tiempo para sus proyectos finales, porque en teoría íbamos a presentar los proyectos finales la semana que viene. Entonces, yo voy a subir la tarea 4, que es para el viernes en una semana. Y recuerden que otra vez es opcional ahora. Entonces, si quieres hacerlo, adelante. Si no, no hay ningún problema. También quiero decir que el hecho de que no tengamos clase no quiere decir que yo me vaya a desaparecer. Entonces todavía voy a estar aquí, voy a estar disponible. Entonces, si tienen preguntas mientras vayan elaborando sus proyectos finales, no duden en ponerse en contacto conmigo. Entonces, gracias por ver hasta ahora. Suerte con todas sus clases, y cuídense y hasta pronto. Bueno, pues ya si es